Muy buenos días a todas y a todos. En este momento damos inicio a la presentación de propuestas del Partido Movimiento Regeneración Nacional, mediante la participación del licenciado Ricardo Sheffield Padilla, candidato a la presidencia municipal de León, en el marco de la campaña Voto Lasallista, Voto Responsable. Nuestra institución, fiel a su misión de colaborar en la formación integral de las personas, se preocupa por motivar la participación ciudadana como actividad cívica fundamental en la construcción de la verdadera democracia. El objetivo de la campaña Voto Lasallista, Voto Responsable es la toma de conciencia sobre la importancia de la participación de todos y todas en las decisiones democráticas del país, donde el voto, informado y razonado, toma especial importancia. De esta manera, promovemos espacios de reflexión y diálogo, siempre con respeto, de manera propositiva y sin descalificaciones. Hacemos hincapié en que nuestra casa de estudios será siempre un foro académico y son inadmisibles actitudes o conductas que obstruyan la posibilidad de expresión de todas las personas. De tal manera que cualquier falta de respeto explícita es inaceptable en el clima de diálogo que nos empeñamos en construir. Debido a la modalidad virtual, las personas que nos acompañan podrán realizar algún comentario en el chat de preguntas de esta transmisión. Y al final de la presentación daremos espacio para que puedan ser respondidas por el candidato. A nombre de la Universidad de La Salle Bajío, les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual a las autoridades, directivos, estudiantes, docentes, coordinadoras, compañeras y compañeros de nuestra comunidad universitaria y público en general que nos honran con su presencia. A continuación, cedo la palabra al licenciado Ricardo Sheffield Padilla, candidato a la presidencia municipal de León. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muy agradecido por la invitación de la comunidad lasallista aquí en León, Guanajuato, y felicitándoles por la realización de este foro virtual. He tenido la oportunidad en muchas otras ocasiones de ser recibido en la Universidad de La Salle en León, Guanajuato, la última vez hace 3 años como candidato a gobernador por Morena y ahora como candidato a la presidencia municipal de León, la sede de este campus de la Universidad de La Salle. Felicitarlos por esta labor continua y continuada por más de 3 décadas y creo que es muy importante que se sigan realizando este tipo de ejercicios. Y me congratulo no solo de tener la oportunidad de estar aquí, sino de que esta plática queda grabada para futuras consultas de las leonesas y los leoneses en general, pero en particular de la comunidad lasallista. Yo quisiera empezar a exponerles el tema de la propuesta de campaña, pero antes de ello platicarles un poquito sobre mi persona, ya que algunos pudieran no conocerme. Cuando fui presidente municipal de León 2009-2012, pues muchos de los de la comunidad lasallista como estudiantes actuales cursando alguna materia, pues estaban en la primaria. Entonces, creo que es importante platicarles que soy casado. Mi esposa, Renata Arévalo, es abogada. Tengo 3 hijas. María, de 21 años, que estudia arquitectura. Jimena, de 7 años, que estudia primero de primaria. Y Emilia, de 4 años y medio, que está en la preprimaria. Vivimos aquí en León. Tanto Renata como yo y mis hijas hemos llevado toda nuestra vida en este bonito León, Guanajuato. Yo soy licenciado en Derecho por la Iberoamericana. Soy maestro en Derecho por la Universidad
de Harvard en Derecho Internacional Privado y soy doctor en Derecho por la Autónoma de Nuevo León en Derecho Procesal, un doctorado que, por cierto, pude cursar gracias a la Universidad de La Salle, que nos brindó ese espacio para realizar el doctorado. 2 años pudimos llevar la mayoría de las materias presenciales en las aulas de La Salle, cosa que le estoy muy agradecido a la Universidad de La Salle. Y pues lamentablemente ya el trabajo de tesis y algunas otras materias ya teníamos que viajar a Monterrey. Espero muchos más y muchas más se gradúen de este doctorado. Es algo que va a fortalecer a León y que va a fortalecer a la comunidad de La Salle, ya que varios de los que participaron es profesorado de la Universidad de La Salle. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público y privado. En el sector público he sido regidor del municipio de León, presidente municipal de León, diputado local, 2 veces diputado federal, subsecretario de la Reforma Agraria a nivel nacional y acabo de terminar recientemente como procurador federal del consumidor. Entonces hemos podido conocer y trabajar en los 3 niveles de gobierno, en puestos de designación y mayoritariamente en puestos de elección. Nunca he sido plurinominal, es una figura que no comparto. Creo que hay que irse a ganar los votos a la calle, como lo he hecho toda mi vida. También en la iniciativa privada hemos participado en el sector de la construcción de vivienda de interés social. Yo mismo he sido fabricante de calzado y he trabajado para empresas importantes de calzado de niño. Fui presidente ejecutivo de la Cámara del Calzado. Muchos años me desempeñé en el medio de la televisión, el radio y el teatro. Entonces tenemos un bagaje que nos hace conocer un poco de todo y un mucho del derecho y de la administración pública. Eso para presentarme con todas y todos ustedes. Tengo 54 años, ya entrados a 55. Y muy feliz de vivir en León, pero muy triste de la situación que se está viviendo en León. Y eso es lo que quiero iniciar mi presentación para que veamos en una evaluación dónde estamos. En León tenemos 1.721.000 habitantes de acuerdo al censo del año pasado. 50.8% son hombres y 49.2% son mujeres. Nos hemos convertido ya en el tercer municipio más poblado del país en estos últimos 10 años. El más poblado es Tijuana, le sigue Iztapalapa y el cuarto después de nosotros es Puebla. La mitad de la población tiene 28 años o menos. Es un bono demográfico muy importante que tiene nuestro municipio. 7.3% de los hogares no tienen servicio de agua. Ahí hemos tenido un retroceso. Hace 10 años, solamente el 3% de la población de León no tenía servicio de agua potable. Ahora hemos crecido al 7.3%. 30.7% de los leoneses se mueven en bicicleta. Por eso la importancia del cicloférico que iniciamos nosotros ya hace algunos años y que este cicloférico continúa sin poderse concluir. Imagínense, 30% de las leonesas y los leoneses tienen bicicleta y de esos 300,000 lo usan diariamente como medio de transporte. Es una parte muy importante de la población, más cuando tomamos en cuenta que en León solamente tenemos una temporada de lluvia que dura alrededor de 3 meses. Eso nos da de 8 a 9 meses de utilización
sin problemas de todas las ciclovías, de manera cómoda, porque a diferencia de otras ciudades en el mundo que se han sustentado en el transporte con la bicicleta, pues aquí nos llueve mucho menos. Para ese tema es un beneficio, como también es un beneficio que tenemos pocas zonas de la ciudad con grados de inclinación pronunciados. Con ustedes en La Salle, a donde me tocó llevar la ciclovía en el 2011, pues es el grado de inclinación más alto que tenemos, pero es un tramo corto. La mayor parte de la ciudad es bastante plana, lo cual hace fácil la transportación por bicicleta. Lamentablemente falta mucho para lograr tener el cicloférico que se diseñó hace más de una década. 22.18% de la población no cuenta con servicios de salud. Es un rezago muy grave. Tema económico, en Guanajuato representamos la cuarta parte del Producto Interno Bruto. 49.5% de los trabajadores están en el sector informal, muchos de ellos en picas vinculadas al sector cuero calzado. 52.34% de la población es activa, estos son 900,000 leonesas y leoneses, 58% hombres, 42% mujeres. Es interesante observar que en relación al promedio nacional, en León trabajan muchísimas más mujeres. Nos falta un poco por avanzar en la igualdad para lograr el 50-50, pero también nos falta mucho por avanzar para que hombres y mujeres tengan los mismos ingresos. Y ahora va a platicar un poquito de lo que ha sucedido en esta década que ha pasado desde que un servidor tuvo el honor de presidir el municipio de León, el Ayuntamiento de León, Guanajuato. Hace 10 años, en el 2011, nuestra ciudad fue calificada como una de las 10 mejores ciudades para vivir en América Latina. Esto por distintas organizaciones vinculadas a la ONU en evaluaciones que hacen anualmente, tomando en cuenta sustentabilidad, conectividad, seguridad, cantidad y nivel de empleo y nivel de ingreso en esos empleos. Son los factores que determinan que una ciudad sea una de las mejores para vivir. Solamente San Pedro Garza García había estado considerada antes como una de las mejores ciudades para vivir en América Latina. Nosotros estuvimos en 2011, primera y única vez, lamentablemente, que hemos estado considerados de esta forma. Hoy, sin embargo, somos una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, de todo el mundo, de todo el planeta. ¿Cómo es posible que de ser una de las ciudades mejores para vivir en América Latina en el 2011, que en el 2011 fuimos la ciudad más segura de México, el número 2 lo tenía Mérida, ahora Mérida siga siendo el 1, pasó al 1, y siga siendo el 1, la ciudad más segura de México, y León haya pasado a ser una de las 50 más inseguras de todo el planeta Tierra? Yo creo que eso es claramente un deterioro muy lamentable que ha sufrido la ciudad. Y ya veremos también el tema de empleo un poco más adelante, pero el de la sustentabilidad, que era parte de ser una de las 10 mejores ciudades de América Latina para vivir en 2011, ahora en 2020 somos una de las 10 ciudades más contaminadas de México, lugares en los que no estábamos hace una década. Pasamos a destruir la sustentabilidad del municipio y somos ya una de las 10 ciudades más contaminadas de todo México. Vamos a ver el tema económico, también para ver el deterioro que hemos sufrido. En la última década, León ha perdido competitividad, cayendo posiciones en el índice de competitividad en el INCO, bastantes posiciones que hemos perdido. El resultado ha sido la reducción del salario de los trabajadores. Ahora los trabajadores, las trabajadoras en León ganan menos que hace 10 años.
Tenemos un aumento en la subocupación, el subempleo, y un incremento muy grave en la desigualdad. Sobre todo después de la pandemia, una gravísima desigualdad entre hombres y mujeres, entre campo y ciudad, y una brecha en consecuencia social muy grande entre los dos leones, el león que tiene empleo y el león que no tiene empleo, el león que está subempleado y el león que está empleado con todas las prestaciones, el león de las mujeres y el león de los hombres, el león del campo del norte y el león del campo del sur, el león de la zona urbana y el león de la zona suburbana. Hoy en León somos menos competitivos, tenemos los peores salarios y somos más desiguales que hace 10 años. El resultado es que tenemos una ciudad más insegura y con menos calidad de vida. Por eso pasamos de ser una de las 10 mejores ciudades para vivir en América Latina a una de las 10 más contaminadas de México, a una de las 50 más peligrosas del mundo. Y por eso mi campaña viene diciendo que con pasión, porque la pasión es la que mueve la actividad del ser humano, con pasión vuelve León. Vuelve ese León de hace una década y lo que queremos que vuelva son los indicadores que teníamos, el nivel del que gozábamos los leoneses, las leonesas hace 10 años. Con pasión vuelve León por medio de 4 columnas que vamos a construir con distintas acciones. Las columnas es la paz positiva, que la voy a explicar con mucho detenimiento, la salud, la economía, que también voy a entrar en mucho detalle en esta presentación, y la igualdad. Y yo quisiera primero empezar a platicarles el de la salud. En el tema de la salud, es muy importante que consideremos la salud en su sentido más amplio. Y para considerarlo en el sentido más amplio, empieza la salud con el deporte y empieza la salud con la cultura. Queremos llevar la cultura, como se hizo hace una década, el teatro, la música y todas las expresiones artísticas fuera de los foros comunes y llevarlo a la periferia y a las colonias. Pero también queremos llevar el deporte. Es increíble, insostenible, injustificable que todas las deportivas y mini deportivas en León se cobren. O sea, si tú no tienes dinero, no puedes practicar un deporte. Cero. Solo con dinero en León puedes practicar un deporte. Y dicen que tenemos 500 millones para comprar un inmueble, pero no podemos aplicar una parte de esos 500 millones para no cobrar la entrada a las mini deportivas y deportivas. De ese recurso debería de pagarse el mantenimiento de las deportivas y mini deportivas, de todas. Y deberían de estar abiertos para todos de manera gratuita, que eso es lo que quiero hacer, como en muchas otras ciudades del país, donde es gratis el practicar un deporte de manera profesional o simplemente para activarse físicamente, menos en León. 3 pesos cuesta la más barata en las joyas y de ahí para arriba. Con Ricardo Sheffield, abiertas las deportivas gratis todos los días del año. Y aparte quiero pagar maestros de deporte que estén promoviendo distintas actividades deportivas, físicas, en estas mini deportivas y en estas deportivas. Eso es parte de la salud. Como parte de la salud es la sustentabilidad. ¿Cómo llegamos a ser una de las 10 ciudades más contaminadas? Yo les puedo decir cómo. Llevaríamos un avance muy sustancial en el programa de bandera ecológica, donde pusimos a competir sanamente a todas las primarias y secundarias
de este bonito León, Guanajuato, a competir por un banderín, el banderín de bandera ecológica. Y este banderín se lo ganaban las escuelas primarias y secundarias que empezaban con una huerta escolar. Huerta escolar a donde se iba toda la materia orgánica de la basura de la misma escuela que se compostaba. Enseñaban a hacer compost. Plantaban árboles, los cuidaban. El resto de la basura, que no era basura porque se reciclaba, eran ingresos para ayudar a pagar el recibo de la luz, de la energía eléctrica de la escuela, un programa de ahorro de energía eléctrica, un programa de ahorro de agua, de uso eficiente del agua en las escuelas, además de una materia de sustentabilidad que solo se estaba dando a nivel municipal. Esto implica que si hubiera continuado por 10 años más este programa de bandera ecológica, estoy seguro que cuando esos jóvenes, esas niñas y niños estuvieran ya como ustedes en la universidad, tendrían otra manera de pensar y de actuar, incluso sus propias familias. El 92% de las escuelas estaban participando, y reitero, públicas y privadas. Era un programa de gran alcance que yo me traje de Costa Rica. Allá se llama Bandera Azul, lo pueden revisar. No le puse ese nombre por no darle tintes partidistas al programa. Qué pena que lo hayan desaparecido y que hasta la fecha siga guardado en un cajón. Vamos a desempolvarlo y a volverlo a instrumentar, como vamos a volver a instrumentar el arbolímetro. Más de 500,000 de árboles plantados de más de 2 metros. Y podías tú verificar por GPS que efectivamente estuviera allí. El control era de esta forma. Nos pudimos dar cuenta que mucha gente incluso se llevó a su casa los árboles. Ya se los dejamos, el chiste es que están en León y volvimos a plantar más en lugares públicos. Fíjense, 500,000 de árboles en 3 años, es un mundo, nunca se ha vuelto a repetir. Por eso queremos repetir el arbolímetro. La conectividad es importantísima como parte de la salud. Si tú tienes un sistema de transporte eficiente, donde primero es el peatón, luego la bicicleta, luego el transporte al público y finalmente el automóvil, en ese orden de prioridad, tendrás una ciudad con muchas banquetas, banquetas en todos lados. Tendrás un cicloférico como lo diseñamos hace más de una década y tendrás un transporte eficiente. Hoy en día, si tú estás en Cerrito Amarillo o estás en la orilla de la 10 de mayo, te toma de 2 a 3 horas llegar a tu trabajo. Eso no es un sistema de transporte eficiente. Necesitamos fortalecer otra vez el sistema de transporte. Necesitamos terminar el cicloférico. Necesitamos darle prioridad al peatón empezando porque en todos lados haya banquetas. Esto es el motivo por el cual le ganamos a Zúrich, le ganamos a Taipei en Taiwán, a Buenos Aires en Argentina, a Viena en Austria. Les ganamos en la ONU el premio de sustentabilidad y transporte sustentable. No solo fue el transporte público, fue el proyecto y el avance en el proyecto del cicloférico y la construcción de cientos de kilómetros de banquetas que no existían en la ciudad. Estos programas son los que nos llevaron a obtener este reconocimiento. También en 2011, por cierto. Y en 2012 nos ganamos el premio del agua en París a nivel mundial por las tomas públicas de agua que instalamos. Un modelo que, por cierto, estuvo vigente en el virreinato y que lo volvimos a restituir. Qué bueno que ese sí lo continuaron. Ese fue de los pocos que continuaron y por eso el problema no está tan grande y tan grave como podría haber estado si no empezábamos con esas acciones hace una década. Ese es tema de sustentabilidad, es tema finalmente de salud pública. Y en este mismo renglón de la salud pública
es importante que atendamos las adicciones, en particular las adicciones a la metanfetamina, al que se conoce popularmente como cristal. Es una droga que te acaba matando y acaba matando a tu familia y a tus vecinos, porque o terminas en estado vegetativo o terminas con una esquizofrenia permanente. Esa esquizofrenia permanente es el motivo por el cual una persona mata a su mamá, a su papá, a su abuelo o asesina a todos sus hijos, porque en su mente ve demonios y cuando van a preguntarle por qué lo hizo, afirma con la conciencia que le queda que él no lo hizo, porque no estaba consciente al hacerlo. Estaba en un estado alterado de conciencia, de manera tal que él cree que algún demonio o monstruo fue el que realizó eso, no sabiendo que ese demonio o monstruo es él mismo es ese demonio. Pero necesitamos ayudarlos, es por eso lo explico en esta columna de la salud. Ustedes saben que hoy en día no hay ninguna opción gratuita de rehabilitación en León, cuando debería ser un problema atendido con recursos de salud pública. Ni una. Si no tienes dinero, igual que las deportivas, si no tienes dinero no practicas deporte. En esta ciudad, si no tienes dinero, no puedes ser rehabilitado, ni una cama siquiera. Yo quiero abrir centros de rehabilitación en todo León, para mujeres, para hombres, para todas las edades, porque es un problema muy grave y de espectro muy amplio. Y los queremos rehabilitar con recurso público, particularmente recurso público federal, porque ocupamos rescatarlos, nadie sale solo de las drogas y las consecuencias para la comunidad son fatales. Se estima que en León tenemos 60,000 adictos al cristal o metanfetaminas, 60,000. ¿Qué vamos a hacer dentro de 2 o 3 años con 60,000 esquizofrénicos? Va a ser un infierno. ¿Y qué vamos a hacer hoy en día con cientos y cientos de niños? Vayan a visitar Las Joyas, que están naciendo con discapacidad permanente, principalmente motriz, porque papá, mamá o ambos usaron cristal antes, durante el embarazo. Entonces, vean ustedes que es un problema grave de salud pública que debe de atenderse a este nivel, a nivel municipal. Esta columna de la salud, que es atención y rescate a quienes han caído en la trampa de las metanfetaminas en particular, la sustentabilidad de la ciudad, la conectividad, el deporte, la cultura, esta columna de la salud es importantísima. Igual de importante la de la igualdad. Somos una ciudad, como expuse hace un momento, en donde hemos construido muchas desigualdades, ya sistémicas, desigualdad sistémica entre hombres y mujeres, acentuado después de la pandemia de una manera impresionante. Hay por lo menos 2 mujeres que perdieron su trabajo por un hombre que perdió su trabajo. Y no me digan en el tema de educación, la mayoría lo tuvo que abandonar porque muchas de ellas tuvieron que dedicarse a ser las maestras en casa de sus hijos. Me he encontrado muchísimas mamás jóvenes que me han dicho, por favor, si usted llega a ser alcalde, ayúdenos a regresar a estudiar. Ayúdenos a regresar a estudiar y ayúdenos a que ya regresen a las aulas nuestros hijos, nuestras hijas. Hay una desigualdad sistémica entre la periferia de la ciudad y las colonias con todos los servicios. Hay una gran desigualdad entre el que está ocupado formalmente y el que está ocupado informalmente y el que ni siquiera tiene trabajo. Hay una gran desigualdad en muchos temas. Algunos de ellos ya los hemos abordado y les pongo un ejemplo. Me tocó trabajar hace 10 años en avanzar en la desigualdad entre la educación superior gratuita, pública y la privada pagada, como la de ustedes que tienen la oportunidad de estudiar en La Salle.
Hace 10 años, si no tenías dinero, te tenías que ir de León. Solo había 100 lugares en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato. ¿Querías estudiar una carrera? Vete a otra ciudad porque en León no hay opciones. Nos trajimos un campus de la UNAM de 60 hectáreas que crece año con año. Apoyamos e impulsamos que viniera el Politécnico Nacional y un campus de la Universidad de Guanajuato que respondió a la presencia del Politécnico y respondió a la presencia de la UNAM. En León, único campus de la UNAM fuera de la Ciudad de México, con su propio rector y su propio sistema. Ahora sí que es el único hijo legal completo que tiene la UNAM en todo el país. Y con eso logramos que en este año 2021, una década después, haya tantos alumnos en las universidades privadas como en las universidades públicas. Una brecha de desigualdad que falta mucho por avanzar, pero que ya se inició un cambio. Y ese cambio, esa transformación, la queremos lograr en muchas otras áreas de desigualdad que se viven en nuestra ciudad. Hasta el calentamiento global es desigual en León. Ni siquiera es igual en toda la ciudad. Tenemos 3 manchas de calentamiento muy delicadas. Una de ellas en Villas de San Juan. Otro polo en el sur del municipio que es de llamar la atención porque es donde más agua hay. Ni siquiera en el calentamiento global hay igualdad en León. Y quiero entrar a abordar los temas de las columnas de economía y la columna de paz positiva, que son muy importantes. En el tema de economía, necesitamos nosotros volver a ser competitivos. Como ya lo mencioné, hemos caído dramáticamente en la competitividad. Ha crecido 18% la subocupación, el subempleo. Tenemos 50,000 leonesas, principalmente leonesas, que no tienen trabajo. Tenemos una desigualdad en aumento que pasó del 0.25 al 0.29 y el salario de las leonesas y los leoneses es 17% inferior a otras ciudades de México. ¿Y qué vamos a hacer? Queremos consolidar el sector de servicios y queremos impulsar la vocación industrial de nuestra ciudad, fortaleciendo mucho el sector cuero calzado. Quiero realizar un programa especial con apoyo del gobierno federal para el sector cuero calzado. Lo estoy trabajando ya de la mano con la Cámara de la Curtiduría, con una asociación de pequeños curtidores. Quiero también involucrar a una asociación de los curtidores más grandes de León y quiero involucrar, espero muy pronto, a la Cámara del Calzado para diseñar de manera conjunta este programa corto, emergente, intensivo, para rescatar de la pandemia, de los efectos de la pandemia, al sector cuero calzado que está en la lona y que es importantísimo para el tema del empleo. Queremos romper con el círculo vicioso, invirtiendo en infraestructura para la instalación de empresas de alto interés. Queremos proyectar la imagen de León como un lugar seguro, porque la inseguridad nos ha espantado muchas de las inversiones. Queremos crear un centro de inteligencia de mercados para todo el municipio. Tenemos toda la información. Aprendí muchísimo de cómo funciona la economía de México y de cómo se interactúa en todos los sectores que componen la economía de México desde la Profeco. Un conocimiento profundo y práctico que me va a ayudar muchísimo a estructurar y a impulsar el desarrollo económico de León. Tenemos que hacer una mejora regulatoria y una simplificación administrativa. Tenemos que volver una realidad el e-gobierno. Yo quiero salir de presidente con todos los servicios en el 2024, todos los servicios del municipio posibles de contratar, de pagar a través del Internet.
Queremos crear lazos entre el sector privado y las instituciones educativas, algo que ya hice en el pasado, por cierto. Los centros de desarrollo, los 3 que hay en León, el del TEC de Monterrey, el de la Ibero y el de ustedes en La Salle, los 3 fueron impulsados con el apoyo proactivo y se abrieron durante el trienio que encabezó un servidor, el Ayuntamiento de León. Hablo de cosas que ya hemos hecho y que vamos a volver a hacer. Y la paz positiva. Primero hablar de qué es paz positiva. Pues la paz positiva es la que se logra con la sinergia y el trabajo con las leonesas y los leoneses, con la ciudadanía. A contrario, la paz negativa o la paz por la fuerza es la que se logra parando un policía en cada esquina, si esto fuera posible, o un soldado en cada esquina. Esto implicaría que cuando el soldado o el policía se retira de esa esquina, se acaba la paz, porque es una paz con la fuerza, una paz negativa. Yo quiero construir en esta columna la paz positiva para León. Y aquí expongo que el 77% de los leoneses nos sentimos inseguros, pero la verdad es que deberíamos de sentirnos inseguros el 100% de las leonesas y los leoneses. ¿Por qué? Pues porque nada más somos una de las 50 ciudades más inseguras del planeta Tierra, de todo el mundo, de haber sido la más segura de México. Entonces, ante esta realidad, pues ya no importa la percepción, lo que importa es la realidad. Y la realidad es que hemos perdido la seguridad en León. Tenemos desde hace 2 años de 1 a 2 homicidios dolosos diarios en León. Diarios. Robo de autos, abuso sexual, robo a negocios, narcomeduleo, homicidios dolosos. Y ustedes pueden analizar toda la estadística delincuencial de nuestra ciudad y es una triste catástrofe la que estamos viviendo. Necesitamos volver a vivir en paz. Ocupamos una transformación con la que León vuelva a vivir en paz. Y esto implica cambiar el modelo de seguridad por completo. ¿Cómo es el modelo de seguridad que les propongo? Es un modelo de seguridad que parte de las asambleas de barrio, donde hay que distinguir los distintos factores que colonia por colonia, barrio por barrio, fraccionamiento por fraccionamiento y comunidad rural por comunidad rural inciden en que haya o no haya o aumente o baje la delincuencia. Esto implica que en lugar de medir, en lugar de tener un mapa delincuencial a nivel de regiones, que como lo tienen tan solo una región de León equivale a 4 o 5 municipios de Guanajuato, necesitamos medirlo a nivel de colonia, a nivel de fraccionamiento. Y aparte de medirlo, ir en continua comunicación por medio de las asambleas de barrio, platicando cómo va mejorando y cómo van teniendo resultado o no las distintas acciones que específicamente se realicen ahí. No es la problemática de seguridad en un fraccionamiento privado que está cerrado, que uno que está rodeado de fraccionamientos que también están abiertos. Ni tampoco es igual un fraccionamiento en la periferia de la ciudad que un fraccionamiento, un barrio, una colonia que está flanqueado por 2 vías primarias. Y pongo un ejemplo muy específico. En la colonia Los Olivos, la inseguridad se ve aumentada por la presencia de una gran cantidad de árboles de más de 40 años. La solución no es tumbarlos, pero sí son parte de la problemática porque en esos árboles hay tarimas que yo pude ver hace una semana que utilizan para guardar mercancía robada.
Y además los mismos árboles, que son 3 veces más grandes que las casas que flanquean, se usan para meterse a robar las casas. Pero mientras los árboles se tiene que encontrar una solución en Los Olivos, en Paseo del Jerez, los árboles no son parte del problema de la inseguridad porque están en un camellón central. Y en Las Joyas ni siquiera es un problema porque no tienen árboles. Entonces, solo por poner un ejemplo práctico de por qué es la importancia de cambiar el modelo a un modelo que parta de abajo y de zonificaciones muy pequeñas, que parta de una comunicación continua con las asambleas de barrio y una medición continua fraccionamiento por fraccionamiento, barrio por barrio, colonia por colonia y comunidad por comunidad. Por eso hablamos de la evolución de la Secretaría de Seguridad Pública a una Secretaría de Seguridad Ciudadana, la creación del Centro Municipal de Prevención del Delito, la creación de la Policía Comunitaria, el relanzamiento del Grupo DARE. Desaparecieron el Grupo DARE. No se imaginan cuán positiva era este programa. Un programa que tenía más de 2 décadas, que incluso muchos de los que entraron en la primaria por el programa DARE, hoy en día están estudiando leyes, criminología, o ya son abogados, criminólogos, salió muchas de esas carreras de ahí, de los estudiantes. La creación de la policía científica, hay que combatir la delincuencia con inteligencia. Tenemos que volver a tener un C5 con tecnología de vanguardia y personal de esa policía científica. Tenemos que tener la policía de análisis criminológico, que no lo tenemos. No podemos ser reactivos. Tenemos que tener la creación de las redes comunitarias de seguridad a través de las asambleas de barrio. La creación del Instituto Municipal de Tratamiento de Adicciones, que también es parte de la columna de salud, pero tiene incidencia, claro, en la seguridad. Y pasar de ese C4 abandonado, supeditado al C5 del Estado, supeditado al ineficiente, corruptísimo programa Escudo, que no dio ni un resultado más que robarse millones y millones de pesos de nuestro recurso, desde el sexenio de Miguel Márquez Márquez hasta el sexenio de Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Un robadero es para lo que ha servido el programa Escudo. Y ahí están los números muy claramente. Cuando empezó Escudo, era León la ciudad más segura de México y Guanajuato el estado más seguro de México. Y ahora, entre las 50 ciudades más inseguras del planeta y con una alerta de Estados Unidos que no vengan a Guanajuato, díganme si no hubo deterioro. Fracasado el programa Escudo, reprobado, y sin embargo síguenle metiendo dinero, pues porque de ahí sacan dinero. Puro robadero, pura corrupción. Yo quiero tener otra vez un C5I. Teníamos un C4, yo dejé un C4, ahora queremos un C5I porque ya no hay nada. Es parte de volver a tener seguridad. Así es como queremos lograr la paz positiva en este bonito León, Guanajuato, que sigue siendo bonito, pero que nos espanta a muchos por la inseguridad, que nos ahuyenta a muchos por el desempleo y la falta de oportunidades, que nos pone tristes, nos entristece por la falta de igualdad. Ese León de hace una década queremos que vuelva en esta tercera década del siglo XXI. Que vuelva el León donde podamos vivir en paz. Que vuelva a León una economía fuerte y dinámica, donde tengamos oportunidad de un trabajo bien pagado, bien remunerado, que podamos llevar a nuestra casa qué comer, que podamos tener una ciudad sustentable, segura, bien conectada, saludable,
Por eso la transformación de León la vamos a llevar a cabo con estas 4 columnas. La de la paz positiva, la de la igualdad, la de la salud en su sentido más amplio y la de una economía fortalecida. Y tenemos la experiencia y los estudios para llevarlo a cabo, el equipo de trabajo necesario para hacerlo y un conocimiento pleno de todos los programas federales para lograrlo. Además de una muy estrecha relación con quien seguirá siendo el presidente de México los próximos 3 años, Andrés Manuel López Obrador. Y eso es algo importantísimo. De ganar, sería yo el único presidente municipal en todo México que tuviera una relación de entendimiento, de amistad y tan estrecha con el presidente de nuestro país. Y eso cualquiera puede ver las ventajas que tiene para que vuelva a ser en todos los sentidos nuestro bonito León, Guanajuato. Agradecemos al licenciado Ricardo por sus aportaciones. Ahora pasaremos a la sección de preguntas, las cuales nos hicieron llegar amablemente mediante el chat de esta transmisión en vivo. La primera pregunta dice así, licenciado. Habla de la conectividad de la ciudad. En caso de ser electo como alcalde de León, ¿de qué manera evitará el crecimiento descontrolado y acelerado de la ciudad? ¿Le apostaría a una ciudad ordenada en lugar de un crecimiento económico acelerado? ¿Cuenta con algún plan o proyecto metropolitano? Hay que producir la versión 2.0 del Implan. Necesitamos ajustar el Instituto Municipal de la Planeación. Hay muchos proyectos ahí que están realmente deteniendo el desarrollo de la ciudad. Se proyectaron avenidas que son insostenibles, impagables para el municipio, porque producirían afectaciones enormes. Tendrían que tumbarse cientos y cientos de casas para realizarse, cosa que no se va a hacer. Por poner un ejemplo del tipo de ajustes que hay que hacer en el Implan, pero desde el Implan, en esta versión modernizada, nosotros queremos promover un desarrollo sustentable y ordenado de la ciudad, pero un desarrollo vertical, no horizontal. León, aunque sigue teniendo mucha tierra y es una tentación seguir con el crecimiento horizontal, debe de orientarse plena y totalmente al crecimiento vertical, a aprovechar la infraestructura con la que ya se cuenta y consolidar esta sin necesidad de seguir extendiendo los límites territoriales de la mancha urbana. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿valdría la pena implementar un reglamento para el ciclista? Al no respetar las ciclovías, los accidentes aumentan. Mira, el reglamento de movilidad debe de incluirlo todo. Peatones, ciclistas, transporte público, transporte privado. Todas las modalidades deben de estar incluidas en el reglamento de movilidad. Ahí hacia allá debemos de evolucionar. Como también es muy importante que no pongamos multas ridículas, que mejor nos inclinemos al servicio social como una manera de compensar por una falta. Es increíble que hoy en día te agarran robando una licuadora y con 300 pesos sales de la cárcel, pero si te estacionas mal, te cuesta 1,800 pesos la multa. Es ridículo. Muchas gracias. Hemos recibido varias preguntas respecto al tema de género. Entonces, ¿cuáles serían sus propuestas en este tema, específicamente en feminicidios, violencia contra la mujer? Y otra pregunta más nos plantea, ¿qué acciones implementará para lograr que la policía no violente a las manifestantes? Mira, lamentablemente en el 2020, 300
6 mujeres fueron víctimas, muy lamentablemente. Guanajuato pasó a ser el estado más violento para las mujeres en todo México. Y León se encuentra en los primeros lugares de violencia para las mujeres en todo el país, después de Celaya. Y la violencia familiar ha crecido enormemente, hasta un 300% a raíz de la pandemia. Sobre todo a raíz de la pandemia ha crecido en contra de las mujeres, particularmente las mamás jóvenes, entre 15 y 25 años de edad. Y nuestra propuesta es que León cuente con la instancia de atención a las mujeres, una instancia sólida y fuerte presupuestalmente, porque a lo que no le das importancia con el presupuesto, no le das importancia. Y este es un tema al que le daremos importancia presupuestal para que pueda funcionar. Y queremos implementar la alerta violeta, reactivar en todo el municipio el trabajo de transversalidad en la perspectiva de género. El Instituto de la Mujer debe volverse ese instituto que cuide y vele efectivamente por la transversalidad en la perspectiva de género en todas las actividades que realice. Pero de manera muy especial este fortalecimiento presupuestal para aminorar la violencia y la alerta violeta serán 2 acciones muy puntuales que se realizarán con relación a este problema tan grave que vive León. Muchas gracias. Otra pregunta nos dice, ¿cuál sería un acierto que le reconocería a la administración municipal actual? ¿Continuaría con esa acción o cómo la mejoraría? Dentro de la misma, ¿qué opinión le merece la figura del City Manager creada durante la administración actual? ¿Continuaría con ese puesto dentro de su gobierno? ¿Cómo serían los canales de comunicación con el gobierno estatal, sabiendo de las diferencias políticas e ideológicas que existen? Para mí nunca ha sido un obstáculo lo ideológico ni lo político partidista. Soy un político maduro, sazonado, que sabré llevar la relación con el gobierno del estado. A Diego Sinoé Rodríguez Vallejo lo conozco desde que tenía 6 años de edad. Estaba en mi grupo de los Scouts y hizo equipo conmigo en más de una ocasión. No veo ningún problema en ese tema. En relación al tema de la interacción entre los 3 niveles de gobierno, lo que tengo, aparte de ofrecer esa madurez política, es la estrecha relación con el presidente de la República. ¿Y me puedes recordar, por favor, las primeras 2? Porque eran totalmente diferente el sentido de las preguntas. Sí, la primera es, ¿cuál sería un acierto que le reconocería la administración pública actual? Una de ellas. Lo del City Manager, muchas gracias. Mira, el más grande acierto de la actual administración de Héctor López es el alumbrado público. Teníamos un proyecto hace 10 años, no nos permitió el gobierno del estado hacerlo en ese entonces. Qué bueno que ahora se los permitieron. Va muy bien. El sistema de control que tiene lo conozco a detalle y me parece uno de los más grandes aciertos. Incide sobre todo en el tema, puede lograr incidir en el tema de la seguridad si se cambia el modelo, porque la seguridad no se logra solo teniendo energía y alumbrado público. Falta 20% para terminar el sistema en toda la ciudad. Incluso yo diría que falta 30%, porque no están contempladas algunas zonas no regularizadas de León, pero debemos de contemplarlas todas, regularizadas o no regularizadas. También en las colonias irregulares viven seres humanos, viven hombres y mujeres, leonesas, leoneses. Entonces, debemos de incluir aún en el alumbrado público las no regularizadas. Esto implicaría que nos falta no el 20%, sino el 30%, y lo vamos a continuar. Y la figura del City Manager me parece
totalmente fuera de contexto. No importa quién sea el senior manager, no responde ni a nuestro marco legal, ni a nuestra cultura política, ni a nuestra idiosincrasia. Esa figura yo la voy a desaparecer. Se la copiaron a Texas, pero en el estado de Texas, el alcalde, los regidores son honorarios. El ayuntamiento no recibe sueldos, son ciudadanos que dan su tiempo, como aquí en los consejos ciudadanos. Entonces, el alcalde y los regidores que no cobran no pueden dedicar su tiempo completo a la actividad de gobierno. Y además contienden sin partidos políticos. Allá el Partido Republicano y Demócrata no se puede meter a las elecciones municipales. Entonces, son honorarias, son apartidistas, ¿sí? Y no son políticos profesionales. Bueno, la mayoría de ellos no son ni siquiera profesionistas. Entonces contratan profesionistas de tiempo completo que le den continuidad al gobierno, porque aparte son periodos muy cortos por los cuales son electos. Por tanto, es una figura totalmente descontextualizada. Yo creo que alguien se iba muy seguido de vacaciones a Texas y se le ocurrió la peregrina idea de traerse el city manager. ¿Sí? No tienen ni remota idea de lo que es gobernar la tercera ciudad más poblada de México. Bueno, no saben lo que es gobernar México. Gracias. La siguiente pregunta nos plantea, ante la desaparición de las reglas de operación del fideicomiso para la atención de desastres naturales, ¿qué estrategia seguirá para contar con fondos suficientes y hacer frente a inundaciones, granizadas, sequías, entre otros? Hacer lo mismo que se hacía antes de que existiera el fideicomiso, hacer la solicitud formal al presidente de la República. Como de hecho esos fondos siguen disponibles, pero cuando se hace la solicitud formal en tiempo y forma de esos recursos. Espero que no tengamos la necesidad de utilizarlos, pero cuando se ocupen, si se ocupan, sabremos cómo bajarlos porque ahí están. Lo que se desaparecieron fueron cientos y cientos de fideicomisos, en la mayoría de ellos ociosos. Un proyecto que me consta inició Calderón, porque yo era subsecretario de la Reforma Agraria en ese entonces. Y desde entonces se había visto la necesidad de desaparecer montones de fideicomisos que seguían vigentes, costándole al gobierno federal millones y millones de pesos y que ya no funcionaban, como el Fondo 2, 3 de Infonavit, que siguen allí, nomás causando gasto y problemas, por poner un ejemplo. Pero hay cientos así. Y la única manera de avanzar era borrón y cuenta nueva y desaparecerlos todos. Se habían intentado otros ejercicios que no dieron resultado. Ejemplo de ello, los que se vivieron en el sexenio del presidente Calderón. Pero a los fondos ahí están y sabremos y podemos recurrir a ellos. Gracias. En el tema de transporte, un usuario nos comenta, no se requieren líneas rápidas, se necesita modificar el flujo de camiones para que las rutas realicen más viajes y la movilidad sea más fluida y cómoda para los usuarios. Tiene razón en cuanto a las alimentadoras, no el troncal. Por eso se llama sistema integrado de transporte, porque integra todo. Lo malo es que, al igual que en Bogotá, de donde nos trajimos el modelo, en Bogotá totalmente se desintegró el transporte y colapsó. Y ahora, poquito a poquito, como la roña, se ha venido desintegrando el transporte en León. Sabemos bien por qué se ha venido desintegrando. Intereses económicos con los que está confabulados el PAN. Sin esos intereses económicos, sin esa confabulación, sin esa corrupción, vamos a aumentar las frecuencias de las alimentadoras, a extender el alcance de las alimentadoras y volverlo otra vez un sistema integral de transporte para que no nos pase lo que le pasó a Bogotá.
Muchas gracias. En relación con esta pregunta, el usuario también nos plantea que debido a la pandemia es imposible mantener la sana distancia. Por lo tanto, ¿qué propondría usted al respecto? Mayor frecuencia en el transporte, el uso obligatorio del cubreboca en el transporte público. Por ejemplo, ahorita yo no tengo mi cubreboca, pero las computadoras no pegan el coronavirus. Y la poca gente que está conmigo está a más que sana distancia. El que está más cerca de mí está el licenciado David González a 5 metros de distancia de un servidor en una zona donde está muy ventilado. Pero efectivamente en el transporte público es imposible mantener la sana distancia. Por eso es indispensable tener el cubrebocas. Y si llegando a gobernar en octubre, si Dios nos da licencia y el 6 de junio votan por su amigo y servidor Ricardo Sheffield por Morena, pues entonces, depende del nivel del semáforo, estaremos regalando cubrebocas en el acceso al transporte público, para que nadie en el transporte deje de usarlo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los puntos primordiales de propuesta en materia tributaria y presupuestal? Mira, yo no quiero generar más impuestos. Los impuestos que cobra el municipio son suficientes, sobre todo predial y traslación de dominio con las canonjías que se tienen, y digo canonjías porque esos son para adultos mayores, cada vez son más, y también para la vivienda de interés social. Pero lo que tenemos que hacer para que el presupuesto rinda es ahorrar dinero, teniendo un gobierno austero. Yo tuve un gobierno austero hace 10 años, encabecé un gobierno austero. Ahora será mucho más austero, muchísimo más. Una austeridad republicana que permita la funcionalidad del gobierno, pero cero lujos, cero gastos superfluos. El ajuste de los sueldos a los tabuladores federales que ya han sido ajustados y que le han dado eficiencia al gobierno federal. Ese modelo de austeridad republicana hay que traerlo a León para que ese predial y esa traslación de dominio, que son cerca de 1,250 millones de pesos, puedan ser bien utilizados. Muchas gracias. La siguiente pregunta plantea, ¿cuáles son las 3 principales obras públicas que encabezará? La principal obra pública es volver a tener trabajo. La principal obra pública es volver a vivir en paz. La principal obra pública es rescatar a 60,000 adictos a las metanfetaminas. Y si a lo que se refiere, porque lo importante somos nosotros, los seres humanos, somos el centro. Yo soy un político humanista, socialdemócrata, lo he sido toda mi vida y en cualquier cargo que he ocupado he sido humanista, profundamente socialdemócrata y lo seguiré siendo si me dan la oportunidad de gobernar León. Pero si a lo que se refiere es al cemento y los tabiques, quiero terminar la vía rápida Bicentenario, o lo que también se conoce como la interconexión del Boulevard Morelos, el Boulevard Aeropuerto y la entrada de Lagos, que en realidad es la carretera federal que en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Mérida, prácticamente en todas las ciudades grandes de México, ha sido habilitada y construida para que sea vía rápida por el gobierno federal. Y yo quiero que el gobierno federal termine la vía rápida Bicentenario, desde la Antorcha hasta la salida a Silao, como la diseñamos, con ciclovía, con banquetas, con 6 carriles lentos y 6 carriles rápidos. Y esa
en cuestión de cemento y tabiques, será la obra más grande que haya tenido León en su historia, pero la debe hacer el dueño de la carretera, el gobierno federal. Y yo en lo personal seguiré avanzando como lo hice, en pavimentar la periferia de la ciudad y tantas colonias abandonadas todavía en el centro de la ciudad. Seguimos teniendo terracerías a menos de 800 metros del kiosco, del centro histórico. A menos de 800 metros. Es increíble. Y hicimos mucho. Fíjense que hicimos 132.5 kilómetros de pavimentaciones. Es de aquí a Celaya casi. Todo con banquetas, todo con ciclovías. Por eso nos ganamos el premio a Ciudad Sustentable y a Conectividad. No fue de a gratis. Y se hizo de la mano con las leonesas y los leoneses. Entonces, empezaremos por la obra humana, pero esa obra humana conlleva también una obra material y creo que la más visible podrá ser esa obra del gobierno federal de que acaben su carretera. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para solucionar el problema de escasez de agua? Mira, las propuestas están en un estudio que mandé a hacer a la UNAM en dos partes. La primera parte se hizo en 2010, la segunda en 2011, y que por ahí la tienen guardada en un cajón. Ese estudio se hizo con el Instituto de Geología de la UNAM, donde tenemos ubicados todos los puntos de reinyección de agua en tiempo de lluvias al acuífero. Incluso un punto de reinyección de agua al acuífero, el acuífero de Valle de Señora, del que dependemos casi 3,5 millones de guanajuatenses, y que uno de ellos dependerá de la planta de tratamiento que hoy en día ni funciona. Por eso, esa visión de largo plazo, estamos hablando después del 2040, del 2040, la tenemos trazada desde hace años, pero no se ha avanzado nada en ella. El único pozo de absorción que existe es el que hicimos hace una década. Y junto con ello, vamos a despolitizar, despartidizar, quitar de la agenda de los gobernadores un tema que corresponde a los municipios y que es el zapotillo y que tiene que ver con la administración de la cuenca Lerma, Chapala, Santiago. Cuenca que administra Jalisco. Yo no digo que la deba de administrar Guanajuato, pero la mayoría de las cuencas son administradas por el estado que está al final o al principio de la cuenca. Curiosamente, la cuenca de nosotros no. La cuenca no debe ser administrada por Guanajuato, tampoco debe ser administrada por Jalisco. Debiera ser administrada por el Estado de México o debiera ser administrada por el Estado de Nayarit. Es la cuenca Lerma, Chapala, Santiago. Ahí empieza la solución del zapotillo, ¿eh? Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece la cuestión de la compra del estadio? Me parece una burrada, así tal cual. Digo, ¿en qué cabeza cabe gastarse casi la mitad de los ingresos de un año del municipio en comprar un inmueble? Si los ingresos propios del municipio son, en números redondos, 1,250 millones y van a pagar más de 500 por un inmueble con el cual no promueves el deporte. El deporte es un negocio privado y les va muy bien que les va. Pues que los privados le sigan, Además hay condiciones para que el equipo León y arriba el León siga jugando ahí por 2 o más años. Claro que hay condiciones para ello. Todo es que la autoridad no se ponga abusiva, como se ha querido poner en este tema.
Es lamentable que hayamos perdido un bien público, un error que se cometió en el ayuntamiento que presidió Vicente Guerrero Reynoso, que en paz descanse. Un error del que participó Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, votando a favor de la desaparición del fideicomiso. Y la entonces síndico Leti Villegas les puede platicar por qué votó en contra, tenía mucha razón. Y desde ahí, irremediable ya la pérdida. Injusta, sí, muy, muy injusta, pero causada por un error administrativo, político del ayuntamiento que concluyó en el 2009, el 2006-2009. Hay que ser muy claros para ellos y cualquier abogado lo puede analizar en el expediente, muy largo expediente que hay sobre el caso. Pero ahora ese error, que lo paguemos todos, para nada, que lo paguen los que formaron parte de ese ayuntamiento en todo caso, de su recurso, no del público, no del recurso público. Imagínense, cobramos las deportivas porque no tenemos dinero para darles mantenimiento. No hay profesores en las deportivas, pero tenemos dinero para comprar un inmueble. ¿En qué cabeza cabe? Muchas gracias. La siguiente pregunta. Los gobiernos de un trienio a otro han pasado sin cambios significativos. ¿No cree que debemos de generar los cambios que son prioritarios en cualquier materia y que esto se le dé seguimiento cada trienio a través de algún consejo o instituto y no comenzar de cero cada cambio de gobierno, independientemente de que siga el mismo partido o no? No se ha cambiado de manera drástica. Si acaso los cambios más drásticos que ha vivido León los vivió en el trienio 2009-2012 que un servidor encabezó. Y esos cambios, te puedo poner un ejemplo, el cambio de estructura de Zapal, el código urbano, solo por poner dos. Pero hay cientos de cambios trascendentales que se hicieron. Algunos los revirtieron, lamentablemente. Otros los abandonaron, pero más de la mitad continúan hasta el día de hoy. Pero con todos los cambios que ha sufrido la dinámica social, económica de León, es necesario una transformación basada en esas 4 columnas que presenté en mi exposición. Y esa transformación también conlleva el apoyo, no solo de las instituciones educativas, también de los colegios de profesionistas y de las cámaras, de la ciudadanía en general, desde las pequeñas transformaciones que se acuerden en las asambleas de barrio hasta las transformaciones estructurales que tenemos que construir toda la sociedad, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, a través de los colegios, de las universidades, a través de todas las estructuras de organización que tiene León, que son muchas, porque somos una de las comunidades, de las sociedades más estructuradas, más vinculadas en México. Por cierto, eso es una de las grandes ventajas en lo económico. Somos la ciudad que más tiene unidades microeconómicas. Y como no dependemos de 10, 15 o 12 grandes empresas o hasta empresas transnacionales, sino que dependemos de cientos y cientos de unidades microeconómicas, es mucho más fácil y rápido la reactivación de nuestra ciudad en comparación con otras. Muchas gracias. La siguiente pregunta. En una ciudad tan capitalista como León, ¿cómo haría para que realmente se considere la igualdad y equidad que promueve un partido de izquierda? Pues te puse un ejemplo, ya lo empecé a lograr trayéndome a la UNAM, al Politécnico, a la Universidad de Guanajuato, con campus muy grandes en León. Y con eso la desigualdad entre educación superior gratuita, pública y educación superior pagada, privada, logró un mejor equilibrio. De hecho, me extraña la pregunta porque a nivel mundial no hay ningún país puramente capitalista.
si lo van a entender con las doctrinas del siglo XX, sobre todo de inicios del siglo XX. No hay tal figura. No hay ningún país en el mundo que sea capitalista, como tampoco hay ningún país en el mundo que sea comunista. La verdad es que esa división de izquierda y derecha es un bagaje del siglo XX, porque hoy todo se desarrolla alrededor del centro, de una mixtura desde el punto de vista socioeconómico o sociopolítico. En realidad, los temas medulares no son ya el económico. Los temas medulares en la organización social son, por ejemplo, y lo puedes ver en la encíclica del Papa Francisco I, Fratelli Tutti. Somos nosotros, los seres humanos, sin distinción de religión, sin distinción de género, sin distinción de preferencias sexuales, sin distinción alguna, congéneres humanos, congéneres humanos. Por eso hablamos del humanismo, que por cierto nació en la Grecia clásica, se consolidó en la Iglesia católica y hoy día es propiedad de la humanidad. Y gracias a Francisco I en su encíclica Fratelli Tutti, que nos enseña que todos y todas somos hermanas y hermanos. Muchas gracias. Hay varias preguntas respecto a reactivar la economía después de la pandemia o durante la pandemia. Dentro de ellas preguntan si habrá algún tipo de estímulo fiscal, disminución de costos para trámites municipales, incentivos, y también para las personas que perdieron su empleo a causa de la pandemia. Muchas de ellas, mayores de 40 años, tienen complicación para la contratación y acceso al empleo. ¿Qué propuestas tiene usted al respecto? Definitivamente, para el 2022, consideremos un recorte en el pago de muchos derechos para incentivar la economía en el 2022. Ya no se puede para el 2021 porque ya están aprobados esos derechos para todo el año y sería legalmente imposible modificarlos. Entonces, octubre, noviembre y diciembre, pues nos lo chutaremos con el infierno que dejaron construido en pagos de derechos excesivos. Pero en el 2022 estaremos construyendo un modelo de apoyo para todo ese año, no solo en el pago de derechos, sino también en el pago de impuestos propios del municipio. Eso por un lado, pero por el otro lado, mover los créditos con bajo o ningún interés, pequeños, para motivar a todos esos pequeños comerciantes, para reactivarlos. Y todos los pequeños talleres, especialmente las picas del sector cuero calzado. Y este programa, apoyado por el gobierno federal, de rescate de impulso, que se debe de ser de ya al sector cuero calzado. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué opina de las máquinas desmanteladas de recarga de Pagobús? ¿Qué pasó con dichas máquinas y con esa inversión? Mira, hay muchos errores en el sistema integrado de transporte. Hay que reformarlo de fondo y en eso, bajo una política de austeridad, recuperar todo lo que se pueda para gastar lo menos posible. Muchas gracias. Retomando el tema de obra pública, un usuario pregunta, en cuanto a obra pública física, ¿cómo implementará la sustentabilidad en la infraestructura? Pues mira, toda la obra que se debe construir tiene un impacto ambiental muy reducido. Yo les puedo asegurar que no será un tema medular. Y es muy importante el tema de la compensación. Eso es parte del esquema legal de la sustentabilidad. Y en un trienio logramos plantar más de 500,000 de árboles de más de 2 metros, o sea, hay árboles maduros. Ahora estoy seguro que podremos superar ese
récord si nos sumamos al programa de Plantando Vida. También hay que plantar vida en las ciudades. Muchas gracias. La siguiente pregunta. En su administración se aprobaron 28 millones de pesos para el finiquito de 135 funcionarios. ¿Cómo planea implementar una política de austeridad en caso de ser electo como presidente municipal? Pues mira, las indemnizaciones las calculó mi contrincante del PAN, era mi tesorera. ¿Tú crees? Ella las calculó, ella las hizo. Por cierto, se llevó la más lucrativa de todas, mucho mayor que la mía. Y te invito a que revises las de todas las administraciones posteriores. Porque una cosa son las indemnizaciones que corresponden por ley, y en los pocos casos que pasó lo razonable, en los muy pocos que pasó lo razonable, pues se encuentra mi contrincante del PAN. Muchas gracias. Por el tiempo, esta sería la última pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de los gastos masivos de la actual administración en temas de comunicación social, eventos privados y darle más importancia a la infraestructura de la feria, por ejemplo, que la atención de la emergencia sanitaria? Mira, la infraestructura que hay que apoyar es la que nos da competitividad. La que no nos da competitividad no hay por qué apoyarla. Y además he hablado en toda esta exposición de la importancia que tiene de ser un gobierno austero, cero gastos superfluos. Y eso contarán de parte mía. Sí me favorecen con su voto, con el voto para su amigo y servidor Ricardo Sheffield, que un servidor y mi equipo tiene la experiencia para transformar León, tiene la trayectoria y la preparación académica para transformar León. Por eso, el próximo 6 de junio, votemos por una transformación que le urge a León, para que volvamos a vivir en paz, para que vuelva ese León dinámico en su economía, para que vuelva un León con más igualdad, para que vuelva un León más saludable. El próximo 6 de junio los invito a votar por su amigo Ricardo Sheffield, los invito a votar por todas y todos los candidatos de Morena. Con esta respuesta damos por finalizada esta sección. Agradecemos al candidato por sus respuestas y a todas las personas que las formularon. Cabe señalar que las preguntas que quedaron en la fila se les van a hacer llegar al candidato para que las tenga en consideración. Con esto damos por finalizado nuestro evento y a nombre de la Universidad de La Salle Bajío agradecemos a la comunidad que nos acompañó el día de hoy. Les invitamos a que sigan participando de las actividades que la universidad ha preparado en el marco de la campaña Voto Lasallista, Voto Responsable. Muchísimas gracias. Indivisa manent, lo unido permanece. Permanezcamos unidos.